Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Me presento, soy Martín Estudillo. Yo soy Rocío Fernández. Yo, Cristóbal Solar. Yo, Carla Venegas. Y yo, Emilia Zapata. En conjunto con mi grupo presentaremos Heaven's Gate, una secta proveniente de Estados Unidos, California. Heaven's Gate fue una secta que alcanzó notoriedad mundial en 1997, cuando 39 de sus miembros fueron hallados muertos en un acto de suicidio colectivo en California. Pero para entender qué ocurrió, primero debemos conocer a su líder, Marshall Applewhite. Vamos a descubrir quién fue Applewhite, qué creencias sostenía la secta y por qué tantos lo siguieron hasta el final. Esto es Heaven's Gate, Marshall Applewhite. Comencemos. Oye Carla, ¿qué es una secta? Una secta es un grupo de personas que comparten un conjunto de creencias religiosas, filosóficas o ideológicas. Suelen formarse alrededor de un líder carismático, que es visto como una figura central, a veces incluso como un mesías o guía espiritual. Esto tiene como características liderazgo autoritario, aislamiento del mundo exterior, doctrinas rígidas, manipulación psicológica, dedicación total. En caso de que Heaven's Gate fue una secta destructiva, que combinaba creencias religiosas, extraterrestres y control total sobre sus miembros, y terminó en un trágico suicidio colectivo. Rocío, ¿nos puedes mencionar un caso relacionado con la secta Heaven's Gate? El caso de Richard Ford. Richard fue uno de los últimos miembros de Heaven's Gate, pero no participó en un suicidio colectivo. Él recibió instrucciones de sus líderes para quedarse fuera y compartir el mensaje del grupo después de que los demás ascendieran. Cuando ocurrió el suicidio colectivo en 1997, Rio fue quien encontró los cuerpos y avisó a la policía. Él mismo creía en las ideas del grupo, pero aceptó quedarse para cumplir su misión final. ¿Cómo se llama la secta? Puerta del Cielo, Heaven's Gate. ¿Dónde y cuándo se fundó? Se fundó en Estados Unidos, en el estado de California, en el año 1974. ¿Quién fue su fundador? Su fundador fue Marshall Applewhite. Heaven's Gate promovía la idea de que el alma podía trascender a un nivel superior de existencia junto a seres extraterrestres avanzados, pero para lograrlo era necesario abandonar el cuerpo humano. La creencia central de Heaven's Gate era que la Tierra estaba por ser destruida y que solo quienes trascendieron podrían ser rescatados por una nave extraterrestre hacia un reino superior evolutivo. ¿Qué promesas ofrece a sus miembros Heaven's Gate? Prometía salvación, transformación espiritual y vida eterna, en un plano extraterrestre, a cambio de obediencia total, aislamiento del mundo y finalmente la entrega de vida física. ¿Cómo interpreta la espiritualidad, la salvación o la verdad? Espiritualidad, deja atrás lo humano para evolucionar espiritualmente. Salvación, acceder al plano superior dejando el cuerpo físico. Verdad, solo ellos lo conocían, el mundo era una ilusión corrupta. ¿Quiénes lideran? ¿Existe una figura de autoridad carismática? Marshall Applewhite, también llamado Do, era el líder principal y figura más visible del grupo. Este decía ser enviado por los extraterrestres y usaba la calma en su voz para engañar a los miembros. Él mismo fue quien dirigió al grupo al suicidio colectivo. Bonnie Nettles, también llamada T, era la co-líder y figura espiritual del grupo. Esta afirmaba tener contacto con seres superiores, por lo que incluso después de su muerte, 1985, seguía siendo fundamental para la secta. Ellos eran la figura de autoridad carismática del grupo. Se presentaban como mensajeros de seres superiores y decían que sus almas venían de otro planeta. La gente los seguía porque hablaban con seguridad, calma y prometían una vida mejor más allá de este mundo. ¿Cómo se toman las decisiones internas? Las decisiones más importantes eran tomadas por los líderes, principalmente por Marshall, especialmente después de la muerte de Bonnie Nettles. Los miembros seguían lo que decía Do, es decir, no lo que contradecían, por lo que él tenía la última palabra. ¿Qué nivel de obediencia se espera de los miembros? Se esperaba una obediencia total y absoluta. Los miembros debían seguir todas las reglas, sin cuestionar, renunciar a su familia, emociones, identidad personal y aceptar completamente la autoridad de los líderes, especialmente la de Applewhite. ¿Cómo atraen a nuevos miembros? Heaven's Gate atraía a nuevos miembros prometiéndoles que podían ascender a otro nivel de existencia si seguían sus enseñanzas. Usaban charlas, panfletos y mensajes sobre ovnis y el fin del mundo. Buscaban personas solitarias o espirituales que buscaban un propósito. Usaban engaños, manipulación emocional o promesas falsas. La secta usó engaños y manipulación emocional para controlar a sus miembros. Prometían salvación en una nave espacial tras el cometa Hale-Bopp, pero en realidad los llevaron al suicidio colectivo. Aislaban a las personas, distorsionaban creencias y usaban la culpa para mantener el control. ¿Qué tipos de personas suelen ser más vulnerables a unirse? Las personas más vulnerables a unirse a sectas suelen estar en crisis, sentirse solas o buscar sentido en sus vidas. La necesidad de pertenencia y respuestas las hace más susceptibles a líderes que ofrecen certezas y salvación. ¿Cómo es el día a día de un miembro? El día a día de un miembro de la Puerta del Cielo era controlado, con rutinas estrictas, obediencia total y eliminación de deseos personales. Vivían en comunidad, sin individualidad, preparándose constantemente para dejar el mundo terrenal. ¿Se les aísla de sus familias o del mundo exterior? La respuesta es sí. Los miembros eran aislados del mundo exterior y de sus familias. Se les incentivaba a cortar todo tipo de lazos afectivos y a vivir completamente dedicados al grupo, lo que facilitaba el control total sobre sus pensamientos y acciones. ¿Existen reglas estrictas, castigos, vigilancia o coerción?
Sí, Heaven's Gate tenía reglas estrictas y ejercía vigilancia sobre sus miembros. Había un control riguroso de comportamientos y creencias y la obediencia era obligatoria. Aunque no se documentan castigos físicos, la presión psicológica y la coerción social eran fuertes para mantener la disciplina dentro del grupo. ¿Qué técnicas psicológicas usaban? Heaven's Gate usaba el miedo, culpa y control de la información para mantener a sus miembros sometidos. Aislaban a las personas, debilitaban su identidad individual y promovían una obediencia total al líder, dificultando el pensamiento independiente o la salida del grupo. ¿Se permite el pensamiento crítico o la disidencia? No. En sectas como Heaven's Gate no se permite el pensamiento crítico ni la disidencia. La organización exige obediencia absoluta a sus líderes y creencias. A cualquier cuestionamiento suele ser rechazado o castigado para mantener el control sobre los miembros. ¿Cómo afecta la salud mental, física o económica de los miembros? Puede afectar la salud mental de los miembros al generar estrés, aislamiento y pérdida de autonomía. También puede impactar su salud física, especialmente en casos extremos como el suicidio colectivo. Además, suelen perder su independencia económica al entregar sus bienes y dinero a la secta, quedando en situaciones de vulnerabilidad. ¿Hay antecedentes de abuso, explotación o violencia? Sí. Existió una fuerte explotación psicológica. Los miembros eran manipulados emocionalmente, privados de su autonomía, aislados del mundo y sometidos a control total. Algunos incluso accedieron a la castración voluntaria por presión del líder, lo que refleja un nivel extremo de dominación mental y coerción. ¿Qué dicen quienes han salido? Los que salieron describen el grupo como opresivo y controlador. Relatan aislamiento, presión psicológica y pérdida de identidad. Y muchos sienten alivio por haber escapado antes del suicidio colectivo. ¿Qué dificultades enfrentaron al intentar dejar la secta? Quienes intentaron dejar la secta enfrentaron miedo, culpa y dudas profundas, ya que habían sido convencidos de que abandonar el grupo significaba fallar espiritualmente. También temían quedarse solos, sin propósito ni apoyo, tras haber cortado lazos con el mundo exterior. ¿Han denunciado situaciones ilegales o traumáticas? La respuesta es no. Hubo muchas denuncias formales de situaciones ilegales, pero sí se han expuesto experiencias traumáticas. Exmiembros y allegados han hablado del control mental extremo, el aislamiento forzado y la presión psicológica. ¿Sigue activa? ¿Está prohibida o regulada? Heaven's Gate dejó de estar activa tras el suicidio colectivo de 1997 y desde entonces no hay evidencia de que continúe operando. No está prohibida ni regulada, ya que las autoridades concluyeron que los miembros actuaron voluntariamente y no hubo coerción externa. ¿Ha sido investigada por las autoridades? Sí, las autoridades investigaron el suicidio colectivo de Heaven's Gate en 1997. Confirmaron que fue un acto voluntario de 39 miembros sin evidencia de coerción. El caso tuvo gran impacto mediático y académico, pero no hubo cargos penales. ¿Tiene presencia en redes sociales o medios? Heaven's Gate usó sitios web en los 90 para difundir sus creencias y atraer miembros, pero no sus redes sociales modernas. Su suicidio colectivo en 1997 tuvo gran cobertura mediática, aunque la secta ya no existe, siendo un tema de interés cultural y académico. ¿Por qué es importante hablar de esta secta? Hablar de esta secta es importante porque muestra cómo la manipulación puede llevar a decisiones extremas, incluso el suicidio colectivo. Sirve como advertencia sobre los riesgos del control mental, la obediencia ciega y el aislamiento. También ayuda a entender cómo personas vulnerables pueden ser atraídas por promesas de sentido o salvación y destaca la necesidad de educación crítica, apoyo emocional y atención a señales de abuso psicológico. ¿Qué aprendizaje nos ofrece su estudio? El caso de Heaven's Gate enseña cómo la vulnerabilidad puede llevar a caer en sectas, la importancia del pensamiento crítico y del apoyo emocional, y los riesgos del poder absoluto en manos de líderes carismáticos. ¿Qué advertencia podría compartir con otros jóvenes? Quienes han salido de sectas como Heaven's Gate suelen advertir a otros jóvenes que desconfíen de grupos que prometen verdades absolutas, que los aíslen de su entorno o que les pidan obediencia ciega. Recomiendan mantener lazos con personas externas, cuestionar siempre lo que se les dice y no ignorar las señales de control o manipulación. Las señales de alerta para identificar si es una secta o no son el liderazgo autoritario y cuestionable, aislamiento del mundo exterior, control de la información, explotación económica o laboral, lenguaje propio y exclusivo, miedo, culpa o castigo como forma de control, cambio de personalidad o conducta de los miembros y la dificultad o imposibilidad de salir del grupo. Reflexión final. Después de conocer la historia de Heaven's Gate, me quedo pensando en lo lejos que puede llegar una persona cuando está buscando algo. Esta historia nos muestra lo importante que es aprender a cuestionar, a pensar por uno mismo y a rodearse de personas que te hagan bien. Porque cuando alguien te pide que dejes de pensar, que cortes lazos con tu familia o que solo sigas lo que dice un líder, sin dudar, eso ya no es espiritualidad, es control. Heaven's Gate no solo fue una secta con creencias raras, fue una tragedia que podía haberse evitado. Y aunque parezca algo lejano, todavía hoy existen grupos que funcionan con las mismas dinámicas. Por eso es importante hablar de esto, para aprender, para prevenir y para recordar que nunca está de más preguntar, dudar y cuidar de los demás. Y bueno, esta fue la secta Heaven's Gate, que fue fundada por Marshall Applewhite. Nos vemos en el próximo podcast.